la doctora Victoria Sandoval Eslava. Yo soy la encargada de la clínica de acupuntura del Centro de Apoyo y Atención Integral del Instituto Nacional de Oncología, que es el área de oncología integrativa. Ajá. Y esta presentación, la primera del mes de junio, es sobre qué esperar de la radioterapia. Ajá. Bueno, primero vamos a definir un poquito qué es la radioterapia. La radioterapia es uno de los pilares del tratamiento oncológico. Actualmente solo existen 3 pilares fundamentales desde el punto de vista occidental, que es la quimioterapia, la radioterapia y la cirugía. Y entonces la radioterapia es uno de esos 3 pilares fundamentales. Ajá. Del tratamiento convencional del cáncer. La radioterapia lo que hace es utilizar altas dosis de rayos X o de otras partículas de alta potencia, o sea, radioactivos, para destruir células cancerosas o reducir tumores. Ajá. Y como ven aquí, pues es más o menos un aparato que se parece a esto. Ajá. Y bueno, ¿cómo funciona? Esto es a grandes rasgos. Pues la radioterapia funciona a través de que por radiación se destruyan las células afectadas del cáncer y hace lento su crecimiento. Hola, les silencié sus micrófonos, pero por si háganme el favor de silenciarlos. No sé quién lo tenga abierto. ¿Cómo? Ándale. Listo. Vale. Bueno, sigamos. Entonces, lo que hace es que destruye las células afectadas o hace lento su crecimiento. Ajá. Y cuando se daña el ADN, estas células dejan de crecerse o de reproducirse y entonces pues se reduce el tamaño del tumor o se destruyen las células cancerosas. Ajá. También vale la pena contarles que esto, debido a que la radiación puede ser tóxica dentro de nuestro cuerpo, entonces, digamos, se expone al paciente a una dosis más alta de la que usualmente estamos expuestos, pero tampoco sobrepasando ciertos niveles. Ajá. Y esto se hace a través de un estímulo constante. Entonces, por eso es que la radioterapia requiere muchísimas sesiones y que estas sesiones sean súper continuas para lograr este efecto. Ajá. Y logrado este efecto de aumentar o de matar o de alterar el ADN de las células dañadas, este efecto puede perdurar por mucho tiempo, por semanas o por meses. Y eso es lo que hace que algunos de los efectos secundarios de este tipo de terapia también se puedan ver a largo plazo. Ajá, entonces aquí les hice una esquemita súper rápido y es como el rayo llega a la célula. Esto es así más o menos como se ve el ADN, ajá, rompe el ADN y entonces una célula que podría estar reproduciéndose normalmente o se automata o se destruye. Ajá. Bueno, ¿y qué objetivos tiene? Principalmente todas las terapéuticas para el cáncer tienen 3 objetivos primarios. El primero es destruir el cáncer, o sea, matarlo, terminarlo. Ajá. El segundo sería controlarlo, ajá, o ayudarlo. Y el tercero sería solo paliar, ajá, todos los tratamientos. Y en este caso no es la excepción. Entonces, hay tumores, el objetivo primario es destruir el tumor, ajá, que a través de la radioterapia se elimine por completo. Y hay cáncer que en diferentes partes del cuerpo que responde muy bien solo a la radioterapia. Por ejemplo, el cáncer cerebral. En algunos casos es adyuvante, esta es la mayoría de los casos, que eso significa que va junto con otros tratamientos para el cáncer, por ejemplo, cirugía y quimioterapia. Ajá. Y su objetivo principal es quitar todos los restos de células afectadas que pudiera haber dentro del organismo. Por ejemplo, en el cáncer de mama, cuando uno ya tomó quimioterapia, entonces pasa a la radioterapia, aunque ya el tumor no sea visible o ya se haya desaparecido, porque como esta es una enfermedad a nivel celular, o sea, a nivel de la parte más chiquita de nuestro cuerpo, pues entonces es difícil que se pueda a veces observar. Y entonces lo que hace la radioterapia es asegurarle a los oncólogos que eso ya está eliminado. Ajá. La tercera parte en la que se pudiera dar esta terapia es una forma
es, denme unos segundos, déjenme terminar de otros. Disculpe. Creo que no lo puedo notar. Bueno. Y la tercera es como en una forma paliativa. Ajá, que quiere decir, solo el objetivo es controlar el crecimiento. Esto es cuando ya no hay cura. Hay que recordar que los tratamientos paliativos no significa que ya no, que uno se vaya a morir cuando uno va al tratamiento paliativo. La única diferencia entre un tratamiento ordinario y un tratamiento paliativo es que cuando uno pasa a la parte paliativa del tratamiento es que ya hay poca viabilidad de que ese tumor desaparezca. Ajá. Entonces, vean cómo el objetivo primario es que el tumor desaparezca y que después se mantenga controlado al cuerpo para que no vuelva a aparecer. Pero cuando uno pasa al tratamiento paliativo, quiere decir que solo se va a controlar que ese tumor no crezca más, no esté causando síntomas secundarios y cuidar mucho la calidad de vida. En muchos otros países, los cuidados paliativos se dan desde el inicio del tratamiento hasta posterior a la muerte del paciente. Y esto es porque los cuidados paliativos, que es algo que pudiera parecerse a lo que hacemos nosotros, pero no con ese nombre, acompaña al paciente durante todo el trayecto, desde el diagnóstico hasta el tratamiento, la sobrevida, ajá, etc. Ajá. Y al final de nosotros acá en México lo entendemos como ya la parte final, cuando ya el paciente está muy mal, pero pues más bien habría que considerar que esta información está tomada de fuentes de Estados Unidos y para ellos eso significa paliativa. Ajá. Y bueno, más de la mitad de los pacientes que viven con cáncer van a recibir algún tipo de radioterapia. Entonces quiere decir que es bastante común. Bueno, vamos a ver qué tipos de radiación hay. Las más comunes son estas, la de haz externo y la interna. La de haz externo es la más común, utiliza máquinas externas, se da solo a partes externas del cuerpo y esta se tiene que dar todos los días. Estos son los tipos de radioterapia que existen. No creo que valga la pena ahondar en cada uno de ellos porque son conocimientos muy técnicos que no vale la pena saber, pero lo más importante es esto, ¿no? Este tipo de radioterapia que se llama de haz externo es la que casi todo el mundo se enfrenta, ajá, que es como vimos en la primera máquina, como vimos en la primera imagen, ir a un lugar donde hay una máquina muy grande, donde se le toman medidas a uno y donde van a aparecer los datos. Ajá. El otro tipo de radiación más común es la interna, está usualmente y también se llama braquiterapia y lo que hace este tipo de radioterapia es instalar semillitas chiquititas metálicas que llevan ahí núcleos radioactivos o material con alto porcentaje de radiación, pero son chiquititas y se implantan por medio de inyecciones, catéteres o aplicadores especiales o permanentes, que son estas semillas que les contaba del tamaño de un arroz. Y lo único que hace es que por medio de cirugía el cirujano entre y la ponga donde quiera que destruya el tumor, cerca. Entonces, esta mini semillita lo que va a hacer es digamos, destruir esas células que están alrededor de la semillita o del implante en donde se puso. Ajá. Y no afecta a otras partes del cuerpo porque son cosas súper chiquititas. Y justo estos dispositivos médicos están súper probados y estas son terapias que son muy seguras, entonces pues causan pocos efectos secundarios. Ajá. Estos son otros tipos de radiación, por ejemplo, intraoperatoria, esa también la han vivido, es igual llevar una máquina que tiene rayos o semillitas de alta potencia y poner la radioterapia. Otro es la sistémica, muchos de ustedes la viven, es mediante la aplicación de yodo radioactivo. Esto es mediante un cateterismo, así mediante, como una quimioterapia, se meten yodos o otras partículas de alta potencia
para ir y llegar a destruir, por ejemplo, en la tiroides, el yodo, o sea, en nuestro cuerpo la tiroides atrae muy fuertemente al yodo. Entonces, el yodo radioactivo sirve para que justo se pegue a las células de la tiroides y destruya esas partículas chiquitas que no se pudieron extraer con la cirugía. Ajá. Otra es la radioinmunoterapia, que es muy moderna, o los radiosensibilizadores o los radioprotectores. Ajá. Cada una de estas terapéuticas son elegidas de acuerdo a las características del cáncer y del paciente. Y bueno, la siguiente pregunta es si es segura, porque suena como que, o sea, siempre pensamos que la radioactividad pues es mala, y es mala cuando no se administra adecuadamente, como cualquier tratamiento médico. Ajá. Y pues sí, la respuesta es que es súper segura. De hecho, es uno de los primeros tratamientos para el cáncer, fue una de las primeras formas en las que se pudo controlar esta enfermedad, y pues es la más antigua, se utiliza desde hace más de 100 años. Casi siempre la terapia de haz externo, o sea, la que recibe la mayor parte de los pacientes, digo yo, y dicen, bueno, por eso le puse, permanece en el hospital. O sea, uno va a su radioterapia, se la ponen, y en cuanto sale, ya, se terminó el tratamiento. Ajá. O sea, bueno, está haciendo efecto dentro del cuerpo, pero no la lleva, uno no se vuelve radioactivo, por así decirlo, ¿no? Y los otros tipos de radioterapia se administran de manera segura y por eso requieren hospitalización. Sin embargo, hay algunas sugerencias que dan estas páginas sobre cuáles son algunas de las medidas que pudiera tener el paciente que recibe radioterapia para proteger a los que están alrededor. Lo primero es no recibir visitas de mujeres embarazadas o de niños o de bebés. Y esto es porque cuando una mujer está embarazada, un niño o un bebé, pues está en crecimiento y cualquier cosita que pudiera escaparse, pues pudiera ser más fácil. Ajá. El otro es evitar el contacto sexual, sobre todo en la braquiterapia, y en general mantener medidas de higiene, ¿no? Utilizar toallas separados, un poquito solito, ahí, ¿no? Estas son algunas sugerencias que dan ellos, pero en algunas circunstancias no son necesarias. Ajá. Bueno, y esta también es qué esperar, ¿no? Y quise ponerles esta porque creo que es interesante. Cuando uno va a algún lugar creo que este micrófono ya a veces me suena. Bueno, vamos a ir a conocer al equipo, ¿no? ¿Qué esperar? Entonces, siempre es importante que uno sepa quién lo va a atender. Entonces, por eso les puse esta diapositiva. ¿Quiénes son el equipo que conforma la radioterapia? Primero es el médico oncólogo radiólogo. ¿Ah? Vean cómo tiene dos especialidades, ¿no? Y bueno, él es el encargado de supervisar, de decidir la vía, la dosis y el seguimiento del paciente. Él es el que establece completamente el plan de tratamiento y el contacto primordial con el paciente. Hola. Y asómate. Silenciar sus micrófonos. No sé por qué a Rafa Blanco no le puedo mutear, pero no importa. Discúlpenme, es que si no, si hablamos todos al mismo tiempo, a veces es un poco complicado. Bueno, otra parte fundamental del equipo son los enfermeros de radiología oncóloga. Estos están encargados, igual que cualquier enfermero, de darle seguimiento a los efectos secundarios, de vigilar al paciente durante el tratamiento y en general de responder algunas preguntas o dudas que tuviera el paciente. Vale la pena decirle que todos los integrantes del equipo pudieran estar preparados para resolver preguntas. Así que si usted tiene una pregunta, ahí la puede hacer. Ajá. Otro es, por ejemplo, el físico de radiación médica. Este es un físico que se dedica a mantener el equipo en buenas condiciones y también ayuda al médico a elaborar un plan de tratamiento para el paciente. Ajá. Otro es el dosimetrista, que es el que calcula la dosis de radiación, el técnico en radioterapia, que es el que aplica y administra los tratamientos,
y otros trabajadores de la salud que pudieran estar ahí, por ejemplo, las señoritas secretarias, las trabajadoras sociales, el señor que nos ayuda con la limpieza, todos formamos parte del equipo. Ajá. Solo recuerden que todos, tal vez del técnico hacia arriba, pudieran resolverles cualquier duda y siempre están dispuestos a platicar con ustedes. Ajá. Bueno, entonces, ay, no sé por qué no pasa. Y bueno, ¿cuáles son algunas de las recomendaciones que yo les puedo dar sobre su consulta con el radioterapia? ¿No? Primero es tener paciencia, porque acuérdense que les acabo de contar que estos son doctores que ven muchísimos pacientes al día. Entonces, pues siempre uno tiene que venir meditado de que va a tardar un poco al pasar a la consulta. Ajá. La segunda recomendación que les doy siempre es que en un lugar tranquilo y unos días antes de su consulta, anotar todas las dudas en un papel o en un cuaderno. Y ese papel o cuaderno, llevarlo el día de su consulta. Ajá, también puede ser su celular, por ejemplo, para que usted que se va a enfrentar a esta cosa nueva, pues esté seguro o esté tranquilo de que pues todo está muy bien controlado. Ajá. Siempre, como yo les dije al principio de esto, es que yo creo que uno cuando se enfrenta a cosas que no conoce, siempre tiene un poco de miedo. Pero por eso es siempre muy importante cuando uno va a ir a ver a un nuevo especialista o cuando uno va a tener su consulta con el oncólogo, tenga un registro claro de qué es lo que me va a pasar, me va a doler, qué efectos secundarios va a tener, cuál es el objetivo, por qué mi oncólogo me mandó aquí, ajá. Porque muchas veces nosotros creamos ideas en nuestra cabeza que no son ciertas, ¿no? Por ejemplo, hace unos meses atendí una paciente que pasó de quimio y radio, ¿no? Para nosotros en el hospital, ese es el tratamiento común para todas las pacientes de cáncer de mama. Sabemos que va a ir primero a quimio, después va a ir a radio y después va a ir a cirugía. O fue a cirugía, después va a ir a quimio y después va a ir a, ¿no? O sea, es algo natural para nosotros, pero nosotros no lo compartimos con ustedes, pero tampoco ustedes nos preguntan. Entonces la paciente estaba muy agobiada porque pensaba que el cáncer se había complicado, cuando era todo lo contrario. Lo único para lo que querían la radioterapia era como para borrar esas pequeñitas cosas que se hubiesen quedado, ¿no? Entonces, si hubiera habido esta meditación antes, o sea, si hubiera en un lugar tranquilo y unos días antes anotado muchas preguntas que tenía al respecto, a lo mejor cuando hubiese ido con el radiooncólogo, pues no hubiera tenido tanta ansiedad. Ajá. La tercera es que siempre vaya acompañado, y esto es algo importante. Sé que muchas veces no se puede lograr, pero siempre a las consultas médicas uno tiene que ir acompañado, y esto es simple y sencillamente porque dos personas piensan mejor que uno. Eso es un dicho de hace muchos años, y acuérdense que los dichos son dichos por algo, ¿no? Y es cierto, ¿no? A lo mejor usted está muy agobiado, muy ansioso en ese momento, pero la persona que lo va a acompañar está un poco más claro y tiene algún poco más de claridad para preguntar cosas o para resolver dudas. Y la cuarta y la más importante es que por favor no crea lo que le digan y vaya sin prejuicios. O sea, eso quiere decir, hace poquito escuché que a veces cuando uno va a algunas partes tendría que ir sin saber nada, ¿no? Así como, a ver, experimentar en carne propia. Y esto se los digo porque es muy común. Yo lo vivo porque ustedes tienen mucha confianza conmigo, gracias a Dios, y sé que en este instituto hay así muchísimo radio pasillo, ¿no? Entonces, siempre que uno está sentado en la sala de espera, porque a mí me ha tocado estar sentada en la sala de espera esperando a un doctor, y pues si no llevo bata o voy en uniforme, pues se acercan y platican conmigo, ¿no? Un tiempo hicimos un estudio de ansiedad en las salas de espera, y yo iba solamente a observar que mis estudiantes aplicaran bien las encuestas. Entonces yo iba pues vestida de calle a sentarme a la sala de espera mientras ellas hacían su trabajo, ¿no? Solo a supervisarlas. Y pues ahí así uno platica con todas las personas de miles de cosas y le cuentan cosas de terror, cosas magníficas, cosas feas, cosas malas, un montón de cosas, ¿no? Entonces creo que a veces vale la pena siempre escuchar los consejos de otros pacientes,
De hecho, ese es uno de los objetivos de la oncología integrativa, como que siempre se creen redes y comunidades, pero también creo que a veces es importante que uno tome las cosas sin prejuicios, ¿no? O sea, como que uno se sienta libre de eso. ¿Vale? Bueno, entonces, vayan sin prejuicios. Sin embargo, les puse estas dos cosas, ¿no? Dice, por ejemplo, la radioterapia de AS externo es un equipo, esto es a lo que usted se va a enfrentar, cada sesión es rápida, no duele, dura aproximadamente 15 minutos, los pacientes reciben más o menos 5 sesiones a la semana, si no es que más, y casi siempre dura la radioterapia de 3 a 9 semanas, no más. Ajá. Solo se dirige al tumor, sin embargo, siempre afecta a la parte del tejido sano que rodea el tumor, ajá, como una quemadura de células. Y usualmente hacen pausas de algunos días para reparar el tejido. Ajá, entonces, el oncólogo o el técnico siempre están viendo que la piel esté íntegra y si por alguna razón empieza a lastimarse más la piel, pues entonces paran la terapéutica. Ajá, y la paran porque si no, pues se puede lastimar más, se puede infectar, etc. Bueno, esto es más o menos cómo funciona la radioterapia de y la radioterapia interna casi siempre incluye la colocación temporal y permanente de fuentes radiactivas en el lugar del tumor, como ya les conté. Casi siempre son como semillitas de arroz chiquititas. Requieren una breve estadía del hospital, usualmente requieren anestesia. Y requieren anestesia para nosotros los médicos significa que requiere, o sea, que es quirúrgico. Ajá. La mayoría de las personas sienten poca o ninguna molestia durante el tratamiento, sin embargo se deben de tomar algunas precauciones para proteger a otras personas a la exposición de la radiación. Por ejemplo, y la necesidad de estas precauciones finaliza cuando el implante pierde su radioactividad o cuando se retira el implante temporal. Y, por ejemplo, a partir de esta diapositiva, a mí se me ocurren muchísimas preguntas que podrían hacerle al radiooncólogo cuando van a su consulta, ¿no? Entonces, pues esta sí es importante para que ustedes vean a lo que se van a enfrentar y vean que, pues, que va a requerir de algunas preguntas. Ajá. Bueno, ¿tiene efectos secundarios? Sí, porque pues sí, porque estamos dañando células. No hay ningún tratamiento todavía, bueno, la inmunoterapia, pero no hay tratamientos todavía que sean súper certeros o solo maten células dañadas. Ajá, y entonces pues siempre va a dañar a los tejidos que están cercanos o que están a través del cuerpo. Sin embargo, como ya les dije, cada vez es más precisa. En promedio aparecen después de la segunda o la tercera semana los efectos adversos, o sea, las primeras 5 radioterapias usted no va a sentir absolutamente nada, pero ya conforme va pasando el tiempo, ya cada vez lo va a sentir. Ajá. Y la recomendación fundamental de todos los oncólogos es prevenir los efectos secundarios que pudiera resultarse de este tratamiento. Siempre. Ajá. Y bueno, ¿cuáles son los síntomas secundarios más comunes de este tratamiento? Primero, se dividen en dos, agudos y tardíos. Ajá. Los agudos serían, por ejemplo, los problemas cutáneos, que les digo que usualmente se ve como cuando uno se quema mucho en la playa, un poquito de ardor o cambio de la coloración de la piel, fatiga, que es como una de las principales, y esa pues ya ahondamos más el mes pasado, y problemas locales, que se refiere, por ejemplo, a dolor, fibrosis, falta de cicatrización y a veces escarificación de la piel o lesiones. Y los efectos a largo plazo, que son, por ejemplo, fibrosis, esta es muy común en las pacientes con cáncer de mama, crea fibrosis no solo a nivel pulmonar, sino en los tejidos blandos, por eso sufren mucho de dolor de cuello. Y toxicidad cutánea tardía, que es algo que se parece bastante al tratamiento, a lo que pasa los primeros días, pero esta aparece muchos meses después y se ven como manchas en la piel. Bueno, y con respecto a los locales que habíamos hablado, estos son algunos. Por ejemplo, si está en la cabeza y el cuello la radiación, entonces a ver, se queda de boca, llagas, dificultad para tragar, rigidez en la mandíbula, náuseas, caída de cabello, inflamación o linfedema y caída, ¿no? O sea, todo hacia donde está. Si, por ejemplo, es en tórax, puede haber dificultad para tragar, para respirar, dolor en senos o pezones, rigidez en los hombros, tos, fiebre y plenitud de tórax o fibrosis por radiación.
contado. Si la radiación es en el estómago, entonces va a haber náusea o vómito, o diarrea, o estreñimiento. Y si es en la pelvis, pues puede haber diarrea, sangrado rectal, incontinencia, irritación de vejiga, problemas reproductivos o alteraciones de la situación. Como ven, todos son relacionados con las partes del cuerpo donde está yendo la radiación y es súper, ¿vale? Bueno, pues eso es todo por esta presentación.